Bien, bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva sesión, a este nuevo desarrollo del tema acerca de la evaluación educativa, evaluación de aprendizaje, que es el tema que vamos a hablar en esta sesión, ¿ok? Preste mucha atención y active los conocimientos previos de los que hemos hablado, temas de los que hemos hablado anteriormente, porque eso nos va a ayudar mucho a comprender este tema acerca de la evaluación, ¿ok? Antes de empezar a adentrarnos en cada uno de los puntos importantes, me gustaría iniciar la clase, bueno, pues con el concepto de evaluación, ¿sí? Cuando usted escucha evaluación, estoy segura que lo relaciona con una nota, ¿sí? Cuando usted escucha la palabra evaluación, lo relaciona con un papel impreso lleno de preguntas, los cuales usted tiene que responder, y al final, bueno, pues tiene una nota ya sea positiva o negativa, ¿sí? Eso es con lo que nosotros, los elementos con los cuales nosotros relacionamos la palabra evaluación, ¿ok? Entonces, en este primer segmento vamos a ver qué es evaluación educativa y qué no es una evaluación educativa, porque debemos tomar en cuenta que, ok, hay ciertas características que por varios años nos han enseñado que es evaluación, pero resulta que al final, hoy en día, en la evaluación, actualizada y de todo el sistema, bueno, pues resulta que ya no corresponde al concepto de evaluación. Entonces vamos a ver qué es lo que nunca debemos confundir con evaluación y qué es lo que sí. Primero vamos a empezar por aquellas características que sí corresponden a una evaluación. Primero, una evaluación es un elemento fundamental, necesario, importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí es una evaluación. Este es un elemento importante porque, bueno, pues más adelante vamos a ver que este elemento me va a ayudar a mí a poder tomar decisiones importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, saber si el contenido que yo estoy dando, mis alumnos lo están entendiendo, si a través de esta evaluación, bueno, pues puedo reforzar y mejorar, entonces es importante, ¿ok? Una evaluación también es un proceso positivo, continuo y sistemático. Hasta aquí. Continuo. La evaluación debe ser continua, ¿sí? Todas mis clases por lo menos deben tener una forma diferente de evaluación. Eso significa continuo, ¿sí? Que obviamente sirve para determinar el grado en el que se están logrando los objetivos, ¿sí? De aprendizaje, obviamente, en el desarrollo integral de mis estudiantes, ¿ok? Pero importante que la evaluación debe ser un proceso continuo, ¿sí? De esta forma yo puedo verificar los contenidos que estoy dando y bueno, puedes decir, o tengo que regresar o tengo que continuar dependiendo, ¿sí? El avance que yo tenga en mi materia, ¿ok? Algo importante que también es la evaluación continua, la evaluación en general, es que involucra a todos los protagonistas del proceso, ¿sí? Es decir, alumnos, profesores, proyectos curriculares, el plan de clase, los contenidos, etcétera, son elementos que están inmersos. Bueno, pues los alumnos, porque ajá, ellos son los que deben resolver la evaluación y los profesores porque somos quienes elaboramos el instrumento adecuado para el proceso de evaluación, sin tomar en cuenta que muchas veces nosotros también somos evaluados por parte de la institución educativa en la que nosotros estamos trabajando, o estemos trabajando en un futuro. Importante, ¿sí? Un concepto, ¿sí? La evaluación es un concepto que combina el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿sí? Recordemos que el enfoque cuantitativo se refiere a los valores que nosotros damos y los cualitativos únicamente a cualidades, ¿sí? Entonces, por lo tanto, utiliza un amplio repertorio de instrumentos y procedimientos de evaluación también. Tenemos en cuenta que cuando hablamos de cualitativo, por ejemplo, únicamente podemos calificar a través de las letras, donde A es bueno, B es más o menos, C y es más bajo, D, E, F, etcétera. O también con bueno, muy bueno, excelente, regular, corresponde a calificaciones cualitativas, ¿sí? Y
Por último, no debemos olvidar es que la evaluación es una herramienta que tiene como prioridad hacer que se aprenda más y que se aprenda mejor, ¿sí? Y aquí viene lo que les decía, sirve para tomar decisiones y ayudar a mejorar la calidad de educación, ¿sí? Sin la evaluación yo no me daría cuenta si estoy haciendo un buen trabajo como docente, si tal vez estoy avanzando en una materia correcto, si tal vez estoy estancado, si mis alumnos están aprendiendo o si no están aprendiendo. Es una forma importante de yo darme cuenta de esta situación, ¿ok? Una vez que hemos revisado qué es, bueno, pues también es importante nombrar aquellas cosas que no son evaluación, ¿sí? Como por ejemplo, una evaluación no es un amplio y una infinidad grande de test o de pruebas al final de un curso. Eso no es una evaluación, porque la evaluación el objetivo de la evaluación es que mientras más haga, pues mejores resultados me va a dar, todo lo contrario, ¿sí? Algo también que es importante y con lo que confundimos mucho, la evaluación no es una herramienta para medir exclusivamente el grado de adquisición de conocimientos de los estudiantes, ¿sí? Hablando de una evaluación elaborada con preguntas y que me da una nota, no exclusivamente me ayuda a saber los conocimientos si mis estudiantes han adquirido los conocimientos necesarios. Y algo que también es sumamente importante es que la evaluación no es un proceso que genere estrés y tensión constante en mis estudiantes, porque, veo que seamos claros, cuando escuchamos nosotros evaluación, nos estresamos y ahora qué nos tomará el profesor, cuáles serán las preguntas, o tengo que estudiar, tengo que aprenderme estos conceptos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, genera tensión tanto en el estudiante como en el docente también, porque cree que, bueno, pues evaluación, tengo que preparar material, tengo que preparar la prueba, tengo que preparar las de estrés, etcétera, etcétera. Entonces genera estrés también, ¿ok? La evaluación no es una trayectoria para determinar, no es una justificación para determinar la trayectoria académica de mis estudiantes. Muchas de las veces, bueno, pues en algunos colegios dice, bueno, quiere entrar al colegio, le vamos a hacer una evaluación, le vamos a tomar una prueba, o sea, no determina eso, la evaluación, ¿sí? Y una cosa más que no es la evaluación es que la evaluación no es el fin de la educación. No quiere decir que, bueno, pues evalúo y ya, se acabó el proceso de evaluación, no, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, miren, una vez que nosotros hemos entendido y comprendido todas estas situaciones en las que qué es evaluación y qué no es evaluación, entonces ahora sí voy a permitirme compartir el material didáctico que voy a utilizar para esta sesión de clase, ¿sí? No olviden que este material va a estar colgado en su plataforma, ¿ok? Entonces, en esta sesión, ¿sí? Una vez que hemos entendido el concepto de qué es y qué no es evaluación, bueno, pues ahora sí vamos a empezar a desarrollar la importancia de la evaluación, cómo podemos llevar a cabo la evaluación efectiva y cómo mejorar el proceso educativo también a través de la evaluación, ¿ok? Para esto, importante saber cuáles son los tipos de evaluación del aprendizaje en todo el desarrollo académico, proceso educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dentro de la institución. Y tenemos la evaluación sumativa. Bueno, 4 tipos de evaluaciones. Ya vamos a ver en qué momento nosotros debemos aplicar cada una de ellas. Tenemos la evaluación sumativa, formativa, diagnóstica y la evaluación auténtica también, ¿ok? Las que más se utilizan son las 3 primeras, sumativa, formativa y diagnóstica, ¿sí? La evaluación sumativa, ¿sí? Es evaluar el aprendizaje al final de un periodo o de un curso para asignar calificaciones y tomar decisiones educativas, ¿sí? La evaluación formativa nos permite valorar el aprendizaje durante el proceso para identificar las fortalezas y las debilidades y de esta manera poder brindar retroalimentación constructiva a mis estudiantes, ¿sí? Y la evaluación diagnóstica
Es la evaluación, nos permite evaluar el conocimiento y las habilidades de los estudiantes antes de comenzar un nuevo tema para adaptar las instrucciones a sus necesidades, ¿sí? Vamos a hablar primero de estas tres evaluaciones, ¿ok? Cuando nosotros iniciamos un año lectivo, es importante que nosotros hagamos una retroalimentación sobre los temas importantes que necesitamos que nuestros estudiantes dominen para poder empezar con el contenido correspondiente al año lectivo en el que nosotros estamos. Por ende, cada año, sí, cada inicio de año educativo es muy recomendable empezar por una evaluación diagnóstica, ¿sí? Todas las instituciones educativas empiezan con sus evaluaciones diagnósticas. Esto nos permite que refrescar los conocimientos que nuestros estudiantes adquirieron antes de salir a sus vacaciones, ¿sí? Nos permite reactivar, activar esos conocimientos. Cuando nosotros hacemos una evaluación diagnóstica, nos damos cuenta cuáles son, bueno, pues los desbalances que existen en cuestión de conocimientos y lo que nos permite, bueno, pues decir si, por ejemplo, estoy en matemáticas y digo, bueno, pues mis estudiantes no se acuerdan cuál es la suma, en esa evaluación, a través de la evaluación me doy cuenta que la suma todavía les es difícil, bueno, pues entonces retomaré el contenido, volveré a hacer ejercicios, volveré a aplicar una evaluación y bueno, pues me daré cuenta si el contenido se entendió de la mejor manera, porque claro, si yo necesito suma y para este año necesito hacer, me invento, divisiones o algo y necesito que sepan la suma, entonces es importante reactivar esos conocimientos, ¿sí? Una evaluación diagnóstica siempre se hace al inicio de cada curso, ¿sí? E inclusive al inicio de cada tema, ¿sí? Que nos puede servir también un proceso de diagnóstico para saber si conocen el tema o no, ¿ok? Pero dentro de las instituciones educativas, importante, la evaluación diagnóstica siempre se hace al inicio de cada año, ¿sí? Luego vamos por la evaluación formativa. Esta evaluación formativa es durante el proceso, ¿sí? Es decir, después de cada tema siempre es recomendable evaluar. Entonces ahí viene la parte en la que decíamos una evaluación. No siempre es un test, no siempre es una hoja impresa con preguntas que los estudiantes tienen que responder, no necesariamente. Ya habíamos hablado la semana anterior que nosotros podemos evaluar hasta con una actividad, ¿sí? Hasta con una ronda de preguntas, ¿sí? Eso corresponde a la evaluación formativa para permitirme a mí como docente identificar si el contenido estuvo entendido o si yo debo retroalimentar ese contenido y mejorar en algo o hacer más ejercicios, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿sí? Entonces, la evaluación formativa va durante el proceso, ¿sí? Y al final se hace la evaluación sumativa, que esta sí es al final del periodo y esta me permite, miren, tomen en cuenta, aquí es donde recién aparece, me permite asignar calificaciones para yo tomar decisiones, ¿sí? Es decir, dependiendo, hoy en día el sistema educativo, sí, menciona que se trabaja a través de trimestres. Cada trimestre, cada 3 meses se debe tomar una evaluación sumativa que corresponde a todos los contenidos revisados en esos 3 meses. Entonces, ahí viene la evaluación sumativa después del periodo. Y esta me permite, bueno, pues después de todo, después de haber hecho la evaluación formativa diaria y la evaluación sumativa corresponde a todos los contenidos de los 3 meses, entonces, bueno, pues ahí asigno las calificaciones y puedo decir, bueno, pues puedo pasar a la siguiente unidad didáctica o realmente tengo que reforzar en estos contenidos o faltó, pero siempre es importante que aquí en la evaluación formativa es donde yo haga la retroalimentación, porque en la sumativa simplemente ya me dediqué a calificar y obviamente a asignar la nota final, ¿sí? Entonces, miren, así es como como debería ir el orden de estas evaluaciones: diagnóstica, formativa y al final la sumativa, ¿sí? Y hablemos de la evaluación auténtica, que es basada en proyectos y tareas del mundo real que reflejan las situaciones y los desafíos auténticos para los estudiantes. Esta porque la dejé al final, porque si vamos a la práctica, este tipo de evaluación es la que menos se aplica y es la que más deberíamos nosotros aplicar como docentes. Recordemos que en la anterior clase les decía, una forma de evaluar es también a través de los proyectos, ¿sí?
Armar un proyecto es un poquito, ya la palabra proyecto ya suena un poco complicado, un poco difícil, ¿sí? Pero eso debería ser parte de la evaluación también, porque es auténtica, porque lo relacionamos con la realidad que en la que nuestros estudiantes viven, se desarrollan. Entonces, son actividades importantes que nos permiten a nosotros llevar los conocimientos que hemos brindado en clase a la práctica. ¿Sí? No nos olvidemos de esta evaluación auténtica que es a través de proyectos porque es sumamente importante. Ahí es en verdad donde nosotros estamos viendo si nuestros estudiantes, ok, están poniendo en práctica todo lo que nosotros hemos enseñado en clase, ¿sí? Entonces, miren, importante topar este tema, esta evaluación auténtica es sumamente importante, ¿sí? Entonces aquí viene el desarrollo de la creatividad, de las habilidades, de las ideas como docente, bueno, pues de tratar de plasmar todos los contenidos en la práctica, ¿sí? ¿Cómo iniciamos este tipo de evaluaciones de proyectos? Bueno, pues siempre hay que dar pasos pequeños para dar pasos grandes. Entonces, siempre es importante lo que les decía anteriormente, en alguna de las clases les decía, realicemos preguntas de metacognición, ok, hagamos que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico y digan, bueno, pues esto que estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? Entonces, mientras en nuestras clases nosotros empezamos a hacer estos cuestionamientos a nuestros estudiantes, créanme que vamos a formar en ellos pensadores críticos y vamos a poder aplicar este tipo de evaluación auténtica y va a tener éxito, porque no solo significa aplicar, cumplir con lo que dice el currículum y presento y tienen la nota y listo y se acabó, sino que en verdad sea algo que mis estudiantes, que les sirva a mis estudiantes, ¿sí? Y que a mí como docente pues también me sirva para seguir aprendiendo y seguir aplicando y seguir mejorando para las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces aquí vamos con los métodos y las técnicas de evaluación también. Hablamos de tres, ¿sí? Pruebas y exámenes, las presentaciones, que son exposiciones también, y los proyectos en grupo que corresponden a la evaluación auténtica, ¿sí? Cuando hablamos de pruebas y exámenes, ya sabemos que, bueno, pues nos imaginamos una hojita impresa que tiene varias preguntas y algunas son de responder, son preguntas abiertas y otras son preguntas cerradas que tendré que relacionar, seleccionar, unir, etcétera, ¿sí? Entonces, las pruebas y exámenes, sí, nos permiten evaluar los conocimientos y las habilidades a través de preguntas objetivas o basadas en el rendimiento, lo que les mencionaba. Un cuestionario con 10, 20 preguntas en las cuales tengo preguntas abiertas, preguntas cerradas, es decir, póngame el concepto de, escribe el concepto de, las características de, a qué se refiere esto, y bueno, pues de selección múltiple, sí, en el cual le doy varias opciones, verdadero y falso, preguntas o cuestionarios similares a los que yo les presento en sus cuestionarios, ¿ok? Luego vamos a las presentaciones, que bueno, pues esto es importante porque nos permite evaluar el contenido oral, ¿sí? El conocimiento, las habilidades a través de una exposición ante el grupo. Este tipo de evaluaciones, este tipo de ejercicio de presentaciones es importante que lo trabajemos desde pequeños, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cuando estén más grandes, bueno, pues primero que nada van a perder el temor a hablar en público, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a bachillerato y no, y tienen pánico escénico y les da vergüenza y si me equivoco y me pongo rojo y empiezo a bailar y empiezo a tartamudear y empiezo a sudar y me da nervios y no puedo, ¿sí? Pero si estas actividades nosotros como docentes empezamos a trabajar, y ustedes que van a ser docentes de educación general básica, empezamos a desarrollar esas habilidades de nuestros estudiantes a través de la expresión oral, va a ser increíble. ¿Sí? Va a ser increíble porque a través de esto, bueno, pues es importante recordar que cuando yo hago una exposición no es que me aprendo algo y lo repito como robotcito y todo bien y excelente, para nada. Eso también me ayuda a mí a generar la expresión oral y el pensamiento crítico de mis estudiantes porque le permito darse cuenta e ir un poquito más allá y decir, bueno, pues voy a analizar esta situación, más no me voy a aprender, o que voy a analizar el concepto de ecosistema, pero no me voy a aprender porque voy a analizar la situación, a qué se refiere, cómo está conformado. Entonces voy analizando,
¿sí? Entonces, quitémonos de la idea que una exposición es algo que yo me tengo que aprender, nada que ver, ¿ok? Entonces es importante fomentar este tipo de técnicas dentro del aula. Y al final, el trabajo en grupo, lo que habíamos visto, colaboración en equipo, fomentar el pensamiento crítico, fomentar la resolución de problemas, hacer que mis estudiantes puedan intercambiar ideas y ser tolerantes y poder respetar las ideas y las diferentes formas de pensar de los integrantes del grupo. ¿Sí? Si nosotros ponemos en práctica estas técnicas, estos métodos de evaluación, van a ser importantes. ¿Sí? Tenemos en cuenta esa situación. ¿Ok? Y tenemos 4 principios importantes de una evaluación efectiva: validez, equidad, autenticidad y el feedback, que ya vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? Primero, la validez. Primer principio, validez. La evaluación debe medir lo que pretende medir de manera precisa y confiable, ¿sí? Si yo quiero determinar, si yo quiero medir, bueno, pues si mis estudiantes comprendieron cómo se hace una suma de 3 cifras, pues perfecto. Ese va a ser el objetivo de mi evaluación, más no que haya escrito en mala palabra suma, en vez de poner suma con S, puso suma con C, me invento, o con Z, ¿ya? Entonces, tengo que remitirme a medir y evaluar lo que es, ¿sí? Por eso, bueno, pues pretende ser una calificación precisa y confiable también, ¿ok? Cuando hablamos de equidad, ay, es difícil, ¿no? Tiene que ser algo justa y considerable, tomando en cuenta las habilidades y los estilos de aprendizaje de mis estudiantes. No porque le vi la cara y dije, ay, es Juanito, Juanito sí me cae bien y Juanito siempre hace bien. Voy a hacerme la loca, no vi que le falta eso y tiene, ¿ya? Ay, pero Pepito ya me tiene harta, me saca de quicio. A él sí le reviso por hasta el punto y coma y se saca 6, porque así es, ¿sí? Entonces, ahí no está, no está el principio de equidad. ¿Recuerdan que alguna vez habíamos hablado de equidad? No está, no estoy siendo justa con todos. Entonces, es importante esa situación, ¿sí? Y cuando hablo de autenticidad, sí, la evaluación debe reflejar situaciones y desafíos auténticos en los que mis estudiantes puedan aplicar el conocimiento, ¿sí? Importante que lo que les decía, las preguntas de metacognición, preguntas que a mí me permiten llevar mi contenido a la realidad. Lo que siempre estoy recalcando, este contenido, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Porque si vamos de los estudiantes de bachillerato, muchos de ellos dicen, pero es que, bueno, profe, ¿para qué me sirve saber esto? ¿Para qué me sirve conocer esto? ¿Sí? Yo como estudiante alguna vez me pregunté, y si, ay, matemáticas, ¿para qué me va a servir? Tantas fórmulas, tantas cosas, ¿para qué me va a servir? Entonces ahí viene el trabajo del docente. Bueno, pues en algún momento te va a servir para esta situación. Esto vas a aplicar para esto. Si tú quieres aprender esto, vas a tener que saber eso. Entonces ahí yo voy desglosando y voy viendo que, bueno, pues mi evaluación sí es auténtica, o sea, mi evaluación sí va direccionada a esta situación. Entonces es importante aplicarla, ¿sí? Y el último principio es el más importante. Cuando hablamos de feedback, estamos hablando de proporcionar retroalimentación constructiva y oportuna para guiar el aprendizaje y la mejora continua. Es decir, que yo pueda a mi estudiante explicarle todos los valores positivos que él tiene, siempre reforzando su autoestima, sus valores, haciendo que ver, bueno, pues importante, una nota no define a mi estudiante. Ah, porque tiene 5, él es mal estudiante, él es pésimo, él es vago, él no estudia, él no hace. Pero el de 10, el de 9, no, él sí es un niño correcto, es un niño que hace sus cosas, es un niño bien, él es el que sabe, el más inteligente, para nada. Cuidado nosotros como docentes hoy en día, confundirnos con esa situación. Una nota no define a mi estudiante. Antes podría ser porque, claro, nos inculcaron con ese tipo de metodología. El que tiene 10 es el que más sabe, es el más inteligente, es el preferido del profesor, y el que tiene 4 o 5
ese estudiante es vago, ese estudiante es malcriado, ese estudiante no hace, no le gusta, no le interesa y le tachamos y le tachamos. Una nota no define a mis estudiantes. Entonces ahí viene el feedback, el yo siempre está retroalimentando, el yo siempre decir a mis estudiantes, ustedes pueden, una nota no les define, ustedes pueden mejorar, pueden tener otras habilidades, hay que seguir mejorando, hay que seguir retroalimentando, hay que seguir trabajando y siempre dar valores positivos a mis estudiantes en esa situación. Entonces, miren que el feedback es una parte muy importante en los principios de la evaluación efectiva, ¿sí? La importancia de la retroalimentación. Ay, esto sí no debemos olvidarnos nunca. Acuérdense que uno de los objetivos de la evaluación, bueno, pues es saber si es necesario que yo haga una retroalimentación. Si las notas me arrojan que la mayoría tiene una nota de 6, creo que o yo me expliqué mal como docente, no me entendieron, tengo que mejorar. Entonces, aquí viene la retroalimentación, ¿sí? Primero, la retroalimentación me permite a mí mejorar el aprendizaje, ¿sí? Es decir, me ayuda a mis estudiantes a identificar en qué áreas deben mejorar y debo desarrollar mejor las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Es decir, bueno, pues en la retroalimentación, bueno, en la evaluación me di cuenta que, bueno, pues están fallando en la resta. Ok, vamos a retroalimentar, vamos a hacer más ejercicios. Ok, la estrategia que utilicé al inicio no me sirvió, voy a aplicar otra estrategia, voy a aplicar otra metodología, voy a hacer más ejercicios. Ya no solo voy a hacer ejercicios en el cuaderno, sino que voy a pasarles al pizarrón a que hagan los ejercicios. Ahí me voy a dar cuenta en verdad en qué están fallando. Entonces, la retroalimentación me permite a mí mejorar el aprendizaje, ¿sí? Ayuda al fortalecimiento de la autoconfianza, ¿sí? La retroalimentación positiva fomenta la autoconfianza en mis estudiantes y el sentido del logro de los mismos. Lo que les decía anteriormente es que una nota no define a mi estudiante, pero sí que les duele, no, me saqué 6 y ahora qué hago, y empieza en mi cabeza, me van a hablar en mi casa, soy un vago, porque no estudié, porque no hice esto, y empiezo a hacerme ideas en mi cabeza. Entonces ahí viene la parte de mi función como docente. Ok, Juanito, te fue mal, ¿en qué te confundiste? ¿En qué te equivocaste? A ver, vamos a hacer otra vez, vamos a hacer más ejercicios. Confía en que tú puedes, confía en tus habilidades, confía en tus conocimientos, tú sí sabes. Entonces, de esta manera, yo voy fortaleciendo esa autoconfianza en mis estudiantes y que ellos digan, bueno, pues cuando yo escucho evaluación ya no me va a dar miedo, sino que en verdad, bueno, pues una evaluación me permite a mí saber en qué estoy mal, en qué estoy fallando y siempre es para mejorar. Ahí está mi trabajo como docente, ¿sí? Y la motivación, ¿sí? Y la retroalimentación permite, una parte importante de la retroalimentación es la motivación, ¿sí? Retroalimentación constructiva, ¿sí? Que motiven a mis estudiantes a esforzarse más, a alcanzar el máximo potencial. Bueno, Juanito, hoy te sacaste 7, pero no importa, vamos en la próxima y estoy segura que vas a mejorar y te vas a sacar un 10. Sí, profe, esta vez me voy a esforzar. No decirle, tiene 7, ya se quedó de año, no estudió, ahí está, por quedarse hasta la madrugada. Tantas cosas que se nos pueden ocurrir. Al contrario, bueno, pues no te preocupes. La siguiente evaluación vas a mejorar. No te preocupes. Vamos a seguir trabajando en eso. No te preocupes. Yo te doy una retroalimentación. Yo te vuelvo a explicar. Yo vuelvo a hacer. Pero siempre haciendo que motivando a mis estudiantes a decirles, ustedes pueden, no se dejen, ustedes sí pueden. Entonces, parte importante de la retroalimentación y parte importante de la motivación, ¿sí? Qué, qué error tan grave, como les decía al inicio, que tenemos de que, bueno, pues cuando escuchamos evaluación es miedo. Y cuando escuchamos evaluación es una nota. Y cuando escuchamos evaluación, o me fue bien o me fue mal. Y si me fue mal, ya perdí. ¿Sí? Qué error tan grande, y es importante que nosotros no permitamos que estas situaciones mis estudiantes sigan tomando en cuenta. ¿Sí? Y algunos errores comunes que nosotros tenemos dentro de la evaluación, primero la ponderación desigual, ¿sí? Es decir, asignar un peso desproporcionado a ciertas evaluaciones puede distorsionar la comprensión real del aprendizaje, ¿sí? ¿A qué se refiere eso?
Ok, yo siempre tengo que tomar en cuenta una cosa. ¿Mi prueba sobre cuánto va a ser? Ah, bueno, mi prueba es sobre 10, sobre 20, etcétera, ¿sí? Entonces yo tengo que dar la ponderación. Bueno, pues si veo que es una pregunta un poco complicada, un poco más amplia, tendré que darle un granito más de ponderaciones. Pero si sé que es algo fácil, que es algo que mis estudiantes deberían saber, pero a la agüita, no, pues esa tendrá también una ponderación, tal vez un poco alto, tal vez un poco menor, siempre es dependiendo. Si una pregunta es de opción múltiple y otra pregunta es de respuesta escrita, entonces las ponderaciones deberán ser diferentes, ¿sí? De acuerdo al grado de complejidad de la pregunta, claro está, ¿sí? Pero siempre dando esa prioridad, esa ponderación, ¿ok? Otro error común es que, ay, los docentes enfatizamos y enfocamos la memorización, es decir, si no dice tal cual está en el, está mal. Porque recordemos que antes la evaluación, lamentablemente la evaluación era así. Si me comía una palabrita, ya estaba mal el concepto. Si el concepto de ecosistema que dijo el profesor empezaba con la palabra el ecosistema es un conjunto de seres vivos, y yo puse mal, ya. Entonces, miren, ahí pasa que en las evaluaciones, cuando nos aprendemos de memoria, obviamente no estamos comprendiendo lo que decimos, simplemente nos aprendemos y repasamos y decimos como robotcitos. Pasa que como no estamos analizando al momento de escribir la respuesta y me olvido una palabra, ¿qué pasa? Me olvidé todo. O sea, no estoy analizando, mi estudiante no está aplicando el conocimiento, mi estudiante no está realizando su pensamiento, no está haciendo ese ejercicio, simplemente ejercicio de memorización. No, hagamos que nuestras evaluaciones sean de análisis, no de memorización. No me sirve de nada que Juanito, se sepa de memoria que es un ecosistema, si al final no sabe, no sé, alguna otra situación. No me sirve de nada que mis estudiantes sepan de memoria las fórmulas si no saben cómo aplicarlas, ¿sí? Entonces es importante. Y otro error común de la evaluación es que no hacemos retroalimentación. Es que, bueno, pues como sacaron 5, bueno, pues pasamos al siguiente tema, es decir, no proporcionamos de la suficiente retroalimentación para que ésta sea constructiva y significativa para mis estudiantes. Es decir, que ellos digan, bueno, pues aunque me fue mal en la prueba, por lo menos ahora ya sé en qué me equivoqué, ya sé que no debo hacer así, ya sé que no debo responder así, ya sé que esta no es la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, es importante no caigamos en estos errores, en poner una ponderación errada a cada pregunta, en enfatizar en la memorización, en que mis estudiantes se memoricen las cosas y no nos olvidemos que la retroalimentación es importante también dentro del proceso de evaluación, ¿sí? Y como parte final, después de haber hablado un montón, es que la evaluación sin medir es algo fundamental, ¿sí? Queramos o no, me ayuda a medir el progreso de mis estudiantes, eso sí, pero también me ayuda a promover, como aprendimos ahora, ¿sí? Me ayuda a promover un aprendizaje efectivo, un aprendizaje significativo, ¿sí? Y que bueno, pues yo como docente debo saber aplicar correctamente en qué momento debo yo aplicar los diferentes tipos de evaluaciones, cómo lo debo hacer, qué es lo que no debo hacer, ¿sí? Y cómo yo puedo a través de la evaluación mejorar la calidad de educación, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que al final los únicos perjudicados o beneficiados a su vez son los estudiantes, ¿sí? Son los estudiantes. Estamos enfatizando en estas clases de que queremos una nueva generación, queremos chicos con pensamiento crítico, queremos chicos fuertes con su autoestima, queremos chicos que puedan salir al mundo y puedan defenderse, ¿sí? Entonces, a través de la evaluación y de nuestro granito de arena como docentes, nosotros podemos fomentar esas situaciones, ¿ok? Depende mucho de nosotros la forma en la que trabajamos, depende mucho de nosotros la metodología, la técnica, cómo nosotros aplicamos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera. ¿Ok? Bien, espero que esta clase, ustedes saben, como yo siempre les digo, mis clases, los temas de mis clases siempre son muy teóricos, pero trato de sintetizarles lo más que puedo, lo más importante, desgranarles todos aquellos aspectos importantes que ustedes deben conocer y bueno, pues los demás
Sí, como siempre les digo, les dejo que hagan su investigación. Si algo no les quedó claro, si algo ustedes quieren investigar más, pues háganlo con toda la libertad. Y si, bueno, pues alguna pregunta o situación por el foro, también estoy presta para responderles, ¿sí? Pero lo que siempre enfaticen en cada clase, no olvidemos que, bueno, pues somos los autores para que este proceso se lleve bien y que los beneficiados, ¿sí? Siempre sean nuestros estudiantes. Entonces, apliquemos todo, no nos olvidemos de cada una de las cositas que les digo que son importantes también, ¿sí? Bien, chicos, sin nada más que decir, espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo y pudiera ese quedarme hablando más, pero no quiero que el video se nos haga tan largo y que únicamente esté lo importante en este video, ¿ok? Ha sido un gusto para mí, una vez más, estar aquí con ustedes en este video de desarrollo y nos vemos en el último video para explicarles cuál es la actividad que ustedes deben realizar, ¿ok? Nos vemos, chicos, en el siguiente video.